Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el tercer capítulo de esta serie que ya sabéis que no es de Netflix, es del de Agala, y hoy vamos a hablar de la salud pero enfocada desde el punto de vista emocional. Ya lo hemos visto desde el punto de vista físico. Acordaros el concepto básico: estamos formados por células, venimos de una célula fecundada, la célula de mamá, que con la información de la célula de papá pues empieza a reproducirse y cada célula sabe la historia que se tiene que contar para colocarse en el sitio que tiene que estar para formar el organismo humano, que en última instancia estamos formados por células que están nadando en un mar, ¿no? En una agüita con iones, con sales, y esa agüita cuanto más limpia esté, más sanos vamos a estar. Y el cuerpo físico está alimentado por energía que básicamente depende de los electrones, de la circulación de electrones, ¿no? Somos casi que un cuerpo electrónico y no es ninguna broma. De hecho, Galvani fue el primero que lo propuso, que había una conducción electrónica más allá de la conducción eléctrica iónica. Y como suele pasar, cuando alguien descubre algo que no interesa, pues el pobre Galvani murió, pues eso, pobre, y el que se aprovechó de todo fue Volta, ¿no? Volta sí es, él se llevó la gloria y la fama, Galvani no tanto. Luego más adelante un ortopedista de Siracusa, Robert Becker, escribió un libro que se llamaba El hombre eléctrico, ¿sí? Que haciéndose eco de los descubrimientos de Galvani, pues dijo una serie de cosas que como siempre se rieron de él y lo denostaron, que eso no tenía mucho sentido y tal. Lo que pasa es que ahora se está utilizando sus descubrimientos para hacer algo que es flipante, casi es como ciencia ficción, ¿no? Que es regenerar órganos, ¿no? Hay un libro de Robert Becker que se llama El hombre eléctrico, lo podéis echar un vistazo por ahí. Pero hoy vamos a hablar de una cosa súper interesante, que es eso, las emociones, emoción, energía que mueve, es decir, cómo utilizamos esos electrones, de qué manera. Bueno, mirad, os voy a poner ahí una fotito, que ya sabéis que las fotos son chulas. Yo supongo, si no habéis visto esta película, pues yo os recomiendo que la veáis porque es una pasada de película, sobre todo si tenéis hijos adolescentes, como es mi caso, ¿no? Que en la adolescencia hay un total reseteo, ¿no? Del cerebro, ¿no? Del ordenador que maneja el sistema, porque ahí ya el niño, que al momento del nacimiento era uno con la madre, uno físico con la madre, ¿no? Pues cuando nace sigue siendo uno con la madre, lo que pasa es que ese cordón umbilical ya no es físico, sino que es energético, ¿sí? Y ya a partir de entre los 7 y los 14 años, pues empieza a hacer su campo emocional, ¿no? Su propia visión del mundo, ¿no? Empieza a construir su propia individualidad. Y hay, bueno, pues todo el tema de las emociones, todo el tema de las energías que se mueven, pues son un verdadero tsunami. Supongo que todos los que me estáis viendo, si habéis pasado por la etapa de la adolescencia, así lo recordaréis. Y si no os acordáis, os recomiendo que veáis la película esta de, no me acuerdo cuál es el título, pero bueno, viendo el fotograma ya os acordaréis de ella. Entonces, las emociones. Mirad, esto que os presento aquí es la escala de necesidades de Maslow, porque una disciplina que yo he estudiado, que es intervención estratégica, que es cómo desbloquear emociones que nos tienen atrapados, ¿no? Habla de que las emociones, hay 3 tipos de emociones: las que fabricamos nosotros mismos, las hacemos a través del lenguaje, de la corporalidad y del significado que le damos a las cosas. Otro tipo de emociones son las necesidades, que todos tenemos que cubrir necesidades, y luego están los valores, que serían las emociones que nos gusta sentir, por decirlo de una forma muy sintética. Las necesidades, me centro en las necesidades, ¿por qué? Porque según Maslow, que es el padre de la psicología humanista, que luego dio paso a la psicología transpersonal, una forma de enfermar es no cubrir las necesidades. Y aquí está la famosa pirámide de Maslow, ¿no? En donde os fijáis que a la derecha pone motivación de crecimiento y motivación de carencia, ¿no? Hay necesidades orientadas a la supervivencia y necesidades orientadas al crecimiento.
¿Qué ocurre? Me voy a ir un momento a lo que es la medicina antroposófica, que es un concepto de la medicina y del ser humano en el que dice que el ser humano no solamente es un animal que asciende, es decir, no solamente hay una evolución a nivel biológico que venimos, pues como hemos ido comentando, ¿no? Desde el mar, ese ser unicelular que pasa por pez, luego anfibio, reptil, mamífero, y dijéramos que en la escala evolutiva estaría el humano, pero es que el humano, después de toda esa evolución, ya tiene la capacidad de recibir al espíritu, según dice la medicina antroposófica. Si no nos queremos poner tan místicos, acordaros de lo que hablábamos en el capítulo de la energía, ¿no? La dualidad onda-partícula. Somos como una especie de antena, ¿sí? Como una especie de antena capaces de captar vibraciones o frecuencias vibratorias que vienen del espacio cósmico. En este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Te lo estoy contando de esta manera porque a lo mejor si oyes hablar de espíritu y de alma y de estas cosas, te pasa lo que me pasaba a mí en un principio, que se te ponen los pelos como escarpias porque te rechina así como el componente religioso. Pero no se trata de un componente religioso, se trata de un componente de cómo está hecho el universo. El universo está hecho de energía, de vibración, ¿no? Que le puedes llamar espíritu o le puedes llamar como quieras. El hecho de ponerle nombre de Dios, de espíritu, de ángeles, pues ¿qué ocurre? A lo mejor es que los antiguos se dieron cuenta que el universo es inteligente, simplemente porque hay orden, ¿no? Hay orden y ese orden es el que se plasma aquí en la materia. Rebobino un poco, ¿qué quiero decir con esto? Hay como una especie de patrón evolutivo de abajo hacia arriba, que es toda la evolución de cuando venimos de lo animal, ¿no? Que son, cubrimos todas esas necesidades que vienen abajo, necesidades orientadas a la supervivencia, pero luego el ser humano es algo más y están en la cúspide de la pirámide las necesidades de autorrealización. ¿Por qué saco a colación esto en el tema de las emociones? Porque las emociones es un kit de supervivencia. Es un kit de supervivencia que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y lo vemos muy claramente, por ejemplo, con la emoción del miedo, ¿no? Mi abuela decía, ¿cómo corres? Dice, según me apretan, ¿no? Y ponía el ejemplo, dice, como veas un toro miura que viene a por ti, ya verás cómo corres y se te quitan todos los dolores, ¿no? Porque se activa el miedo y el miedo lo que hace es que genera energía, ¿para qué? Para sobrevivir. ¿Qué ocurre? Que tenemos una confusión. Esa misma emoción que nos puede servir para sobrevivir, mal gestionada, no nos sirve para el crecimiento. Porque claro, cuando vamos a crecer, es decir, cuando vamos a aprender, es decir, cuando vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a explorar un mundo nuevo, aparece una vibración, aparece un sentimiento que es parecido al miedo. Cuando no sabemos gestionarlo y cuando no lo sabemos manejar, pues ¿qué ocurre? Pues que eso ya está en el kit de supervivencia. Y entonces ese miedo lo codificamos y lo interpretamos como necesidad de supervivencia, cuando realmente lo que hay es una necesidad de crecimiento. Reflexionad sobre esto. Todos los que me estáis viendo, que tenéis una cámara web o un ordenador que os permite vernos, es decir, vivís en un sistema de una sociedad que será todo lo mala que quieras o todo lo buena que quieras, porque en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Pero lo que es cierto es que necesidades de supervivencia como tal, muy poquitas. ¿Eso qué significa? Pues que nos teníamos que plantear cómo estamos gestionando nuestras emociones. Porque emoción, energía que mueve. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. O transformas esa energía en la dirección adecuada, o si no, va a coger el camino que ya conoce. Si no entendéis esto, si no comprendéis esto, dejadlo ahí en reposo, que en los siguientes capítulos ya entenderéis a qué nos estamos refiriendo. Ahora, lo importante es que esa energía que nos mueve está cualificada en función de qué. Mirad, los chinos lo tenían como muy sencillo. Aquí el esquema de los 5 elementos, seguramente a muchos os suenen, ¿no? Medicina china hablan de que la vida es el camino del miedo, y señalo aquí el agua, hacia el amor. ¿Sí? El miedo la vida es el camino de cubrir las necesidades de supervivencia hacia un proceso de autorrealización
con el amor como base. ¡Ay, qué bonito me ha quedado! ¡Qué poético me he puesto! Pero fijaros, si vamos a la medicina china, que utiliza un lenguaje analógico que a mí me parece casi que poesía, el agua nutre la madera alimenta el fuego genera cenizas que van a la tierra y de la tierra surge el metal, y en el metal de las cuevas es donde se origina de nuevo el agua y vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Ellos lo expresan fijándose en la naturaleza, pero mirad, si lo llevamos a las emociones, voy a decir una palabra que aunque no me la entendáis, ahora os la explico, si nos vamos a las emociones infradiafragmáticas, ahora voy, el miedo alimenta la ira. La ira mal procesada me lleva a obsesionarme. Y si me obsesiono demasiado, puedo entrar en tristeza. Ahora, si le doy la chispa de la vida a la vida, si alimento la vida con el fuego de la alegría, que la alegría es la emoción del corazón, el miedo se transforma en prudencia, la ira en coraje, la obsesión en consagración y la tristeza en serenidad. Y hago de tripas corazón. Es decir, aumento la frecuencia vibracional de las emociones y no las reprimo, que es la peor forma de gestionar emociones. Las emociones podemos hacer tres cosas con ellas. O las bloqueamos, es decir, las reprimimos, no las hacemos ni caso, pero claro, esa energía se nos consume por dentro. Nos evadimos de ellas, que es sacarlas por sitios que no son adecuados. Yo tenía un amigo que decía, intento ahogar las penas en alcohol, pero las jodidas siempre nadan, ¿no? Es una forma de evadirse, ¿no?, de las emociones. Y otra forma es gestionarlas. ¿Y gestionarlas qué es? Entender qué mensaje me está dando la emoción, porque la emoción tiene un mensaje muy importante. Y si la escucho con una pizca de alegría, porque todas las emociones se pueden mezclar con alegría, miedo con alegría, prudencia, ira con alegría, coraje, obsesión con alegría, consagración, tristeza con alegría, serenidad, lo que me llevan es a un camino de desarrollo y de autorrealización, que para eso es para lo que sirve una emoción, energía que mueve hacia ¿dónde? Hacia mi autorrealización. Porque si no, mirad esta foto, que es que está muy bien, ¿no? A la izquierda, bueno, a mi izquierda, ¿no? Aquí cuando criticas, cuando te quejas, cuando condenas, cuando envidias, cuando tienes emociones mal procesadas, para resumir, así es como están circulando tus electrones, así es como está tu campo energético, ¿no? Hecho un burruño. De hecho, si eso, imagínate que en una zona de tu cuerpo hay mucho burruño, no sé si es un término muy científico, pero creo que se entiende, ese colapso de onda de energía puede acabar convirtiéndose, por ejemplo, en un cáncer, ¿no? Ya sabéis que la energía es igual a masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, para que os vayáis haciendo una idea. Si proceso mal mis emociones y la energía no está circulando bien, pues esta es la imagen que se puede formar. Ahora, fíjate, dice, cuando no te criticas, cuando no te quejas, cuando no condenas, cuando te disculpas, cuando perdonas, es decir, cuando has hecho de tripas corazón y has conseguido transformar tus emociones, no las has negado, no las has reprimido, las has gestionado bien, y esto es todo un camino de aprendizaje, de autorrealización y de autogestión de la salud, aparece ese dibujito que, si veis, es como un campo magnético ordenado donde aparece el corazón, que ya lo decían los chinos. Y no solamente lo dicen los chinos, hay un instituto, el Instituto HeartMath, que es matemáticas del corazón, que te explica cómo el corazón genera, y esto está medido ya, esto es ciencia pura y dura, no es nada esotérico. El corazón genera un campo magnético 5000 veces más potente que el cerebro. Seguro que alguno de vosotros lo habéis hasta notado, ¿no? Es esta gente que tiene buen rollito, o que te da buena onda, o que te da buena vibra, llámalo como quieres. A lo mejor no vas con un aparato para medir el campo magnético del corazón, pero tú lo sientes, y si le prestas atención, cada vez lo puedes sentir más. En cualquier caso, oye, ¿yo cómo me puedo poner así como el de la derecha, que está así todo ordenadito, todo su campo electrónico alrededor está funcionando como si fuese un imán? ¿Sabéis cómo se forma un imán? Un imán, un trozo de hierro, ¿qué diferencia hay entre un trozo de hierro y un imán? ¿Mm?
La diferencia que hay es que en el trozo de hierro los electrones están un poco como aquí, como a la izquierda, no están ordenados. Pero en un imán están saliendo del polo norte hacia el polo sur, del polo norte hacia el polo sur, del polo norte hacia el polo sur. Están haciendo este movimiento, están ordenados y generan un campo magnético coherente, que eso tiene mucho que ver con lo que es la salud. ¿Cómo se hace un imán? Se pone al rojo vivo y luego se enfría. Al rojo vivo para que haya mucho movimiento de electrones y luego al enfriarse los electrones se van colocando. Eso es lo que hace la vida con nosotros. Nos pone al rojo vivo, nos trae emociones, nos trae retos para superar y cuando nos enfriamos, cuando vamos gestionando cada vez mejor las emociones, nos vamos convirtiendo en esta figurita de la derecha, nos vamos convirtiendo en personas magnéticas y atrayentes. Incluso se liga más, se puede bailar, que también va bien. ¿Os acordáis del anterior capítulo? Que va bien para la salud y la diapositiva que había después del baile. Si no os acordáis, pues miráis el capítulo de nuevo. Ahora lo importante es, oye, ¿tenemos alguna herramienta para que la figura de la derecha se haga cada vez más presente? Ya os la expliqué, que es el tema de la respiración, ¿no? Es una respiración de coherencia cardíaca, que es respirar en 5 tiempos, hacer la inhalación en 5 y la exhalación en 5, seguido, sin parar. Eso sería la primera fase. Si luego sobre eso le metes una cosa que parece muy loca, pero hazla a ver si te funciona o no te funciona, que es mientras estás haciendo la respiración esa, te imaginas que tu corazón cuando coges aire se agranda y sonríe como los emoticonos. Y cuando sueltas el aire se hace más chiquitito pero sigue sonriendo, como los emoticonos, ¿sabes? Esto para los hombres igual es más complicado porque son 2 cosas a la vez. Las mujeres lo tenéis más fácil, ¿vale? Que es hacer la respiración en 5 tiempos mientras estás imaginando que el corazón, cuando coges aire, se agranda y sonríe y cuando sueltas aire se hace chiquito y sonríe. Y luego ya si además, tercer paso, aparte de la respiración, aparte de imaginarte que el corazón sonríe, eres capaz de conectarte con algún momento de tu vida que te lo hayas pasado pipa, un momento en tu vida que hayas secretado dopamina a tutiplén y lo recuerdes, en ese momento tu cuerpo empieza a generar dopamina y está anclando esta información. Estás facilitando que cada vez haya más coherencia cardíaca en tu organismo, que cada vez tu corazón esté mandando más, que tengas más alegría y que tengas más capacidad para poder transformar tus emociones. Porque lo que no puedes hacer es reprimir las emociones porque eso es parte del kit de supervivencia. A mí a veces me vienen pacientes que me dicen, yo quiero que me quite el miedo, que me ayudes a quitarme el miedo. Y no puedo. No puedo, el miedo no se puede quitar. El miedo lo que se puede es manejar. Y cuando manejas el miedo, eso es una potencia tremenda porque te da prudencia. ¿Sí? ¿Me he explicado? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, un dibujito de lo que es un campo magnético, que es esta imagen que se te quede, que es lo que tú tienes que hacer contigo. ¿Sí? Porque nuestro núcleo emisor, el corazón, como os estoy explicando, a través de la medicina tradicional china y a través de lo que se ha estudiado en el Instituto de Hermat, de Matemáticas del Corazón. Y aquí en esta diapositiva se ve, bueno, claro, ¿qué es coherencia cardíaca? Coherencia cardíaca es que cuando te haces un electro que lleva un ritmo, hay una variabilidad en el tiempo, ¿no? O sea, no es que te dice, va a 70 latidos por minuto, no, hay periodos de tiempo en que va a 70, va a 80, va a 90, pero esa variabilidad, si estás alterado emocionalmente, es como esta línea que aparece aquí a la izquierda, pero si estás más en tu centro, esa variabilidad es coherente, ¿no? Y armoniza tu campo magnético que viene desde el corazón, ¿sí? Porque el ser vivo es un imán, o mejor dicho, se puede convertir en un imán con una buena gestión emocional. Una buena gestión emocional hace que haya un buen campo energético, electrónico, activado a tu alrededor, que está nutriendo bien tu cuerpo físico y está preparando el instrumento, es decir, el cuerpo físico, para que puedas vivir y no sobrevivir. ¿Entendéis la diferencia que hay entre vivir y sobrevivir? Sobrevivir me encargo únicamente de cubrir las necesidades de supervivencia básicas, ¿sí? Pero vivir es poder autorrealizarme como ser humano. La diferencia yo creo que es notable, ¿no? Y hasta aquí llegamos. Hasta aquí podemos leer hoy, ¿sí? Entonces hemos visto la importancia de las emociones
Y en el siguiente capítulo vamos a ir integrando todos estos conceptos, como el cuerpo físico alimentado por un campo energético que tiene mucho que ver con el campo magnético que se genera a través de nuestra gestión emocional, como el sistema de creencias, las historias que nos contamos tienen muchísimo que ver con nuestro estado de salud. Porque una frase que se dice en una disciplina que también he estudiado, que es sintergética, una palabra rara, pero bueno, que es una síntesis de diferentes medicinas. Dice que la biografía se inscribe en nuestra biología. Es decir, las historias que nos contamos acaban manifestándose en nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro sistema de creencias tiene muchísimo más que ver con la salud de lo que tú te puedas imaginar. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo de la serie, que ya será el cuarto, me parece. De momento nos hemos quedado hasta las emociones. Un temazo, el tema de las emociones. Se habla de que hasta el 70-80% de las enfermedades que padecemos tienen que ver con el manejo emocional, aunque la medicina convencional no acabe de reconocerlo, porque la medicina convencional aún sigue anclada en un paradigma que es el newtoniano cartesiano, que no es que sea falso, es que es incompleto. Y le falta abrirse un poquito la mente, abrir un poquito más la mente a otras formas de ver la vida, que en culturas antiguas ya la tenían. Es que es como que el círculo se está cerrando, ¿no? Estamos llegando a un momento de la evolución humana en el que la ciencia ha descubierto este nuevo paradigma de la física cuántica, que ya estaba descubierto. Ya estaba descubierto por los antiguos rishis, los videntes védicos, o por los antiguos taoístas, ¿no? Lo que pasa es que ellos utilizaban un lenguaje diferente al nuestro y ahora nosotros vamos de que ese lenguaje no era científico. Bueno, yo creo que poquito a poco vamos abriéndonos a esa perspectiva y la intención de estos cursos, la intención de este proyecto de Aldea Gala, pues es un poco ese, ¿no? Que nos podamos cambiar las gafas de ver la realidad por unas que sean con un enfoque más amplio y que nos permitan pues estar más sanos y ser más felices, ¿no? Que es de lo que se trata, porque al fin y al cabo todos vamos a morir, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, lo importante es cómo nos lo pasamos entre medias, ¿no? Bueno, gente, lo dicho, saludos y nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Sí? Chao.